Antes de empezar con el contenido del vídeo, quiero dejar claro que yo no soy médico y si sospechas de que tienes estrés, por favor, acude a tu médico. ¿Sabéis realmente lo que es el estrés? Mucha gente confunde lo que es un estado de nervios transitorio con lo que es realmente un estrés. Si te interesa saber más del tema, te invito a que te quedes a ver el vídeo. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos un día más al canal. En este vídeo me vais a ver más seria de lo normal, pero quiero que se tome el mensaje de la forma más limpia posible. Hay un problema de peso en esta sociedad y es que estamos normalizando ciertos tipos de conducta o situaciones. Normalizamos el estrés como si fuese parte de nuestra vida y no lo es. El estrés es un problema que si se prolonga durante demasiado tiempo puede generar problemas de salud graves. Y os lo está diciendo una persona que lo ha sufrido en sus propias carnes de forma crónica y aguda y que por culpa de eso ha tenido consecuencias que son irreversibles y que voy a sufrir de por vida. Las consecuencias pueden ser malas, muy malas, como fue en mi caso, o bien que la consecuencia acabe finalmente con tu salud. Con esto quiero decir que sí, te puede costar la vida. Obviamente estos son los casos menos frecuentes, pero que se dan, que están ahí y que hay que tenerlos presentes. Vamos a hablar del estrés, pero no vamos a hablar del estrés en base a mi experiencia personal, sino que vamos a hablar de lo que es realmente el estrés, de sus fases, sus síntomas, de lo que puede conllevar el estrés en sí. Y aunque os he dicho que no me voy a basar en mi experiencia personal, sí voy a hacer mención de algunas cositas para que entendáis mediante esos ejemplos cómo funciona el estrés. He sufrido estrés en su grado más agudo y yo no voy a decir que no era consciente de ello porque en cierta forma sí veía que había ciertos cambios en mi cuerpo, experimentaba ciertos síntomas que no eran normales. Mi estrés fue laboral, pero realmente existen muchos factores que pueden desencadenar el estrés. El trabajo, la familia, la economía, entre otros muchos, son factores comunes que pueden desencadenar estrés. Y por supuesto, sin olvidar a aquellas personas que sufren algún tipo de enfermedad crónica y que la situación les lleva a girar en un bucle de estrés sin apenas ser consciente de ello. Indiferentemente y sea cual sea la causa, tenemos tendencia a creer que son consecuencias de circunstancias externas a nosotros, pero en realidad es una interacción entre los eventos del entorno y nuestras respuestas físicas y emocionales. Hay mucha gente que confunde un estado de nervios temporal con lo que es el estrés en sí. Para que lo entendáis mejor, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un accidente con el coche y esto nos genera un episodio de ansiedad, tensión, una vez que acabe todo eso, todo volverá a la normalidad. No nos vamos a volver a sentir ansiosos, ni vamos a sentir miedo, ni nos vamos a sentir nerviosos por esa situación en concreto. De ahí a que sea algo transitorio. Esto es algo totalmente normal porque a lo largo de nuestra vida nos vamos a enfrentar a situaciones o circunstancias pues, que nos va a poner en un estado de nervios, tensión, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que esa situación, por ejemplo, se repitiera cada día, imaginaros que tenéis ese mismo accidente pero cada día y cada día tenéis que enfrentaros a lo mismo, a esa misma tensión, a ese mismo estado de nervios, a ese mismo miedo. Ahí ya estamos hablando de un estado de nervios crónico, o sea, estrés. Los últimos 3 años que yo estuve en esa empresa fue como vivir en un campo de refugiados. Creo que es el símil que más se acerca a la realidad. Pero realmente lo que me afectaba era el entorno, lo que sucedía en mi entorno y que yo no podía frenar, no podía actuar, no podía evitarlo. Mi jefe a mí nunca me trató mal a nivel personal. Primero porque no se lo consentía y segundo pues porque creo que esa persona pues sentía cierto aprecio por mi persona. Entonces es de bien nacidos el ser agradecidos, también decir las cosas como son. A mí esta persona me ayudó mucho en cierto momento dado. Que sí es verdad que a lo mejor había un interés detrás para luego poder camuflar los favores que me pedía a nivel laboral, pues seguramente. Pero bueno, yo agradezco los gestos en su momento, pero no hizo las cosas bien y consintió muchas cosas que eran denunciables. Quiero dejar este mensaje nítido, transparente. Lo primero es la salud, porque sin salud no tenéis nada. Pensar que a nivel económico, personal, siempre podéis empezar de cero. Si no tenéis salud, no podéis empezar desde ningún punto. Sé que suena dramático, pero es la realidad.
Entonces no quiero decorar algo que es malo para hacerlo más bonito o para hacerlo más llevadero. Para entender cómo funciona, vamos a ver primero qué tipos de estrés existen. Están relacionadas con las enfermedades y las lesiones del cuerpo. Aumentan la tensión interior, volviéndose contraproducente para uno mismo. Vulnerabilidad emocional y cognitiva, crisis por los posibles cambios como pueden ser la infancia, la adolescencia, la vejez, relaciones interpersonales, frustración en el ámbito laboral o bien en los estudios y un largo etcétera. Nuevos retos a afrontar, como puede ser un cambio de trabajo o simplemente el hecho de tener que asumir esos cambios tecnológicos que avanzan tan rápido y que una persona pues no es capaz de integrar en su vida. Contaminación, falta de seguridad en el ámbito laboral, etc. Cuando estamos expuestos a un constante ritmo de acontecimientos y situaciones que nos generan estrés, el cuerpo pasa por una serie de fases que están distribuidos de la siguiente manera. Aquí encontramos los primeros signos de alerta, estos que normalmente pasamos por alto o que simplemente normalizamos. Pulso acelerado en ciertas circunstancias, tartamudeo, tics, dolor de estómago, ganas de vomitar, sensación de ahogo, presión en el pecho. Cuando una persona lleva un tiempo relativo sufriendo lo que es la fase de alarma, su cuerpo es capaz de adaptarse a la situación, siendo capaz de volver a la situación de reposo después de haber vivido un episodio estresante. Al no poder cambiar la situación que nos está generando estrés, nuestros recursos orgánicos y emocionales se agotan. Un estrés continuo hace que el funcionamiento hormonal libere una serie de sustancias químicas que dañan los tejidos y de esta forma se abre un abanico de posibilidades que puede desencadenar una serie de enfermedades o bien agravar las existentes. Ahora cataloguemos los síntomas del estrés. Opresión en el pecho, hormigueo o mariposas en el estómago, sudor en las palmas de las manos, palpitaciones, dificultad para tragar o para respirar, sequedad en la boca, temblor corporal, manos y pies fríos, tensión muscular, falta o aumento de apetito, diarrea o estreñimiento, fatiga, inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor o angustia, deseos de llorar, sensación de tener un nudo en la garganta, irritabilidad, enojo o furia constante o descontrolada, deseos de gritar, golpear o insultar, miedo o pánico, que si llega a ser muy intenso puede llevar a sentirnos paralizados, preocupación excesiva, pensamiento catastrófico, sentir la necesidad de que algo suceda para que todo se acabe, sensación de que la situación nos supera, dificultad para tomar decisiones, dificultad para concentrarse, disminución de la memoria, lentitud de pensamiento, cambios de humor constantes, depresión. Moverse constantemente, risa nerviosa, rechinar de los dientes, tics nerviosos, problemas sexuales, comer en exceso o dejar de hacerlo, beber o fumar con mayor frecuencia, dormir en exceso o sufrir de insomnio. La cuestión es que yo puedo decir que en cuanto a síntomas del estrés, lo que sí cabe destacar es que por las noches no hacía más que trabajar. O sea, yo por las noches me acostaba y estaba repasando lo que había hecho, lo que me quedaba por hacer y lo que tendría que hacer durante la siguiente semana. Cada noche era lo mismo, yo no descansaba, no dormía. Otro síntoma del que yo soy consciente que sufría era la inquietud, la necesidad de estar moviéndome todo el rato. Sobre todo en las reuniones matutinas. En esta empresa se hacían unas reuniones todas las mañanas y aquello pues era a veces surrealista. Pasaban unas cosas que no eran ni de película, o sea, era todo de una dimensión en la que la lógica y la coherencia no entran. Vamos a llamarlo absurdo. A mí me daba por reír, es cierto, a mí me daba inquietud y me daba por reír mucho. Entonces, esa situación no me generaba alegría, no me generaba diversión, todo lo contrario, me estaba generando dolor interno. Y el no poder hacer nada, esa impotencia, era realmente lo que me contracturaba por dentro, era lo que me hacía constantemente estar en tensión. Solo os diré que habían personas que a las 8 de la mañana, antes de empezar la jornada, ya tenían que tomarse una pastilla para poder afrontar el día. Los ataques de ansiedad en la primera hora o durante la primera hora eran habituales.
De hecho, es que hacíamos hasta porras de lo que iba a deparar el día, o sea, estábamos ya en este nivel. Ya os hablaré de ello, no me quiero enredar aquí porque no quiero mezclar una cosa con la otra. Hemos visto cuáles son las fases del estrés y cuáles son sus síntomas, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son los principales trastornos ocasionados por el estrés. ¿Cuáles son las recomendaciones útiles para combatir o prevenir el estrés? Obviamente, si somos conscientes de que estamos sufriendo estrés o podemos estar sufriendo estrés, lo primero que hay que hacer es acudir a un médico. Esto es incuestionable, hay que acudir al médico. La terapia emocional, el ejercicio físico, reducir o eliminar el consumo de café, alcohol, tabaco, dormir al menos 8 horas, descansar bien, relacionarse socialmente y obviamente tomar una decisión en cuanto al factor desencadenante de ese estrés. En mi caso, el factor era laboral, por lo que yo tomé la decisión de finiquitar mi relación con la empresa. Yo entiendo perfectamente que haya mucha gente que diga no es fácil tomar una decisión de cambiar de trabajo de la noche a la mañana, pero si hubierais estado en mi lugar, por ejemplo, esto ya ni os lo pensáis, porque me estaba costando la vida, tal cual. Es muy fácil hablar desde el otro lado sin ponernos en los zapatos ajenos, entonces yo os invito a que reflexionéis un poquito cuáles son vuestras prioridades, porque realmente cuando tenemos que tomar una decisión, nuestras prioridades no están bien. Cuando decidimos que nuestro salario es más importante que la salud, aquí tenemos nosotros un problema de prioridades. Tomar decisiones en según qué circunstancias no es fácil, lo sé perfectamente. Sé que para muchas personas este vídeo es una gran chapa, lo siento, pero este realmente es el primer vídeo que yo quería hacer en este canal. De hecho, este canal se creó precisamente porque yo necesitaba sacar de dentro muchas cosas que tenía, pero las cosas en caliente no salen bien, entonces hay que pensar, meditar. Y yo he tenido casi 5 años para pensar en ello. No sabía cómo hablar de ello sin que me hierva la sangre. Todo esto empezó en el 2015 y estuve de baja 2015-2016 y yo me recuperé en 2017. Si yo hubiera hecho caso a mi marido en su momento, 4 años antes de que desencadenara todo esto, me hubiese ahorrado muchas cosas, muchos ingresos hospitalarios, mucho dolor, porque para mí lo peor que he pasado fue en 2015-2016, creo que ha sido la peor época de mi vida. Me hubiese ahorrado las 6 hernias cervicales que voy a tener el resto de mi vida porque no son operables. Me hubiese ahorrado 2 años en cama atiborrada de pastillas e inyecciones. Me hubiese ahorrado muchas cosas, pero sobre todo hubiese ahorrado en salud. Desde mi propia experiencia puedo deciros que el estrés no es una tontería, el estrés no debemos normalizarlo, el estrés no debe permanecer en nuestras vidas. Si necesitáis hacer alguna consulta la podéis hacer, pero yo no soy profesional en el ámbito, por lo que no os voy a responder a según qué. Y espero que esto no os lo toméis a mal y que lo entendáis. Y poco más que añadir, espero no haberos aburrido con tanta verborrea, porque yo sé que a mucha gente le molesta que hable, pero bueno, es lo que hay cuando eres una persona y te comunicas con el resto. Nos vemos en un siguiente vídeo y no olvidéis ser buenos.